grabar y ahora compartimos. Quedan 10 minutos. Bueno, vuelvo para atrás. Voy a abrir de nuevo este documento que está en transistores de efecto de campo. Este es el que quiero mostrarles. Explico rápido porque no grabé. Entonces, cuando se pregunta cómo hace uno para identificar la malla de entrada, yo les pregunté a ustedes cómo hacían para identificar la malla de entrada de un bipolar, un NPN, un PNP. Entonces ustedes me dijeron, ¿dónde está la tensión base emisor? Y yo pregunté, ¿y por qué la tensión base emisor? Y ustedes me dijeron, porque es la que controla la corriente de colector. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hacen para identificar la malla de entrada en un JFET o un MOSFET, alguno de los miembros de la familia de los FET? Y ustedes me dijeron, bueno, ¿dónde está la tensión BGS? Porque es la que controla la corriente ID. Muy bien, esa es la respuesta y está perfecto. Ahora después yo vine para acá y esperen, hice macana. No hice todavía macana, vamos a ver qué pasa. Después ¿qué es lo que les... Estábamos mirando las preguntas, esta era la primera pregunta de la guía de actividades. A ver, están acá, ¿no? Y bueno, esta era la primera pregunta. La segunda pregunta decía, obtenga la expresión de cálculo de ID que resulta resolver la malla de entrada por Kirchhoff. Claro, uno mira acá, y bueno, está bien, acá no tengo la posibilidad de aplicar Kirchhoff porque ya esto está, acá no puedo aplicar Kirchhoff. Sí podría aplicarlo, pero me va a dar RG. Es una tontería aplicar Kirchhoff. Pero dice resolver la malla de entrada por Kirchhoff, porque no lo hice pensando en este circuito de autopolarización, ese fue un error mío. Lo hice pensando en el circuito, o hice la pregunta pensando en el circuito que habíamos visto en clase. Entonces, voy a ir a la clase. ¿Está bien? Vamos para la clase. Para ir a la clase... Después lo tengo que arreglar eso. O ya sabemos cómo es y lo dejamos así. Pero bueno, esperen que... Hablando del MOSFET. Estoy hablando del MOSFET, exactamente. Entonces, si yo vengo acá al MOSFET, déjenme ver un poquitito, vamos para acá arriba. Creo que lo pusimos acá, vamos a ver. Vamos a ver un cachito el video. Claro, vamos a detener el video. Me refería a este circuito. Este es el circuito al que se refiere la segunda pregunta. Entonces yo lo que intentaba hacer era ir yendo de un lado para el otro, ir al video, ir al documento, que acá incluso está contado esto que decíamos, ¿no? Cómo identificar la malla de entrada. Entonces habíamos comparado el transistor bipolar después con este dispositivo y decíamos, incluso escribimos esto y decíamos, bueno, la corriente colector depende de la tensión base emisor a través de esta característica de transferencia. Dibujamos la característica de transferencia del MOSFET. Este es un MOSFET de canal inducido N. Esta es la expresión matemática que lo describe. Y habíamos dicho, bueno, donde está la tensión BGS, ahí está la malla de entrada. ¿Y por qué es la malla de entrada? ¿Por qué me interesa la BGS? Porque controla la ID. Hicimos la analogía con este que está acá. Entonces yo pretendía que resolvieran este que está acá. ¿Está bien? Nada más que eso. Entonces, a ver, yo se los cuento rápido porque lo tienen que hacer ustedes. Pero yo lo voy a hacer. Yo cuando diga que doy una explicación de alta velocidad, significa que se los quiero explicar sin explicárselo para que ustedes lo piensen. Pero por lo menos a ustedes les queda grabado en la... No sé, algo escucharon, a lo mejor alguna pista encuentran, a partir de lo que yo les voy a contar en muy alta velocidad. Bueno, va la explicación de alta velocidad. Si ustedes miran, BDD, R1 y R2 constituyen el famoso divisor que ustedes usaban incluso con los transistores bipolares. Así que de ahí no hay que dar ninguna explicación más. Para aplicar Thevenin, ustedes lo que hacían era desconectar la carga, cortaban la base, acá tenía que cortar el gate, allá me daban la caída de tensión en R2, quedaba un circuito serie, R1 en serie con R2, y después desexcitaban, es decir, reemplazaban esto por un cable y medían la tensión, la resistencia entre este punto y les quedaba R1 paralelo con R2. Ahora, y eso terminaba siendo un generador de tensión en serie con la resistencia. Y se volvía a conectar la carga. Acá la única diferencia que hay al momento de plantear la ecuación es que deben tener en cuenta que por el gate no hay corriente,
¿Y por qué no hay corriente? Porque acuérdense que este es el sanguchito metal óxido semiconductor que explicamos en la segunda clase. Hay un aislante entre la metalización del contacto y el semiconductor donde se arma el canal. Ese aislante hace que no circule corriente, por lo tanto no hay corriente en gate y por lo tanto no hay caída de tensión. Termino la aplicación de alta velocidad. Eso es lo que quería que hicieran. Entonces, esperen que vamos a salir de acá. Lo que voy a hacer después es, a la pregunta esta que está acá, a la actividad, está por acá abajo. Claro, yo entiendo que hay que navegar mucho, hay que ir para la actividad, hay que ir al video, hay que ir a la clase. Fíjense que lo que estamos haciendo ahora incluye estas dos actividades, más esta clase de FET, más esta clase de FET, y creo que nada más. Y nada más. Esas dos cosas. Es decir, que tengo que ir navegando mucho. Bueno, 4 cosas. Pero si lo voy siguiendo, todo lo que diga FET es lo que estamos trabajando ahora, y en todo dice FET. Bueno, esa sería, entonces, eso es a lo que me refiero cuando les digo que se fijen, que hagan esto de obtener la expresión de cálculo de ID. En particular, ¿qué me interesaba? Que se den cuenta que al haber una corriente IG, corriente en gate, que es 0, no hay caída de tensión en la RDT. Entonces la expresión, bueno, y ahí tienen que obtener la expresión de cálculo ustedes, y no digo más. Después, escriba la expresión de cálculo de ID para un JFET de canal N como el que se utiliza en el circuito de la figura. Cuando digo que escriban la expresión de cálculo de ID para un JFET de canal N como el que se utiliza en el circuito de la figura, es que ya acá no hay un divisor. Está esto que está acá. Y acá ven que no hay una tensión, solamente una resistencia RG. Bueno, quería que encuentre la expresión de cálculo de la corriente ID para un JFET que está polarizado de esta manera. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? ¿Cómo es que queda polarizado este dispositivo? ¿Y por qué se llama autopolarización? Ven que no hay fuente de este lado, no hay una fuente de tensión de este lado. Entonces uno dice, ¿y cómo hacemos para polarizar esta VGS? Bueno, ustedes tienen que acordarse una cosa nada más, que la VGS es una tensión negativa. ¿Está bien? Yo ahora después les muestro el documento que hicimos ese de 4 hojitas que le digo yo, pero tienen que acordarse eso, que es una tensión negativa. Es decir, que este punto va a ser negativo respecto de este. Este va a ser positivo respecto de este. Digo, si la VGS vale menos 2 volt, significa que acá tengo 2 volt por encima de la tensión que tengo acá. ¿Y qué tensión tengo en el gate? Y tengo 0, porque si la corriente que circula por la resistencia RG vale 0, esta caída de tensión vale 0, con lo cual acá hay 0 volt. Y si por acá circula una corriente, acá hay una caída de tensión que es positiva respecto del 0 volt. Es decir, que esto es positivo y acá tengo 0 volt. Queda polarizado el transistor. La misma corriente ID que circula por la R hace que aparezca una tensión VGS negativa que controla la corriente que circula por la R, que hace que aparezca la caída de tensión VGS negativa, que circula la corriente ID. Bueno, es un circuito realimentado y eso se lo llama autopolarización. Se va a cortar enseguida y nos volvemos a conectar 40 minutos más y terminamos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bueno, acuérdense que todo esto que yo ahora estoy